Hola Alberto, Hola Leonardo, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo Muy estás? bien, amigo, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar un minutico para que la gente se vaya sumando. Como viste, se suman bastante rápido. Entonces, mientras tanto, bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación para hablar de libros. Y bueno, espero que te guste la charla que viene. No, por supuesto, me parece además una charla necesaria y sabrosa. Siempre hablar sobre libros siempre es extraordinario. Hicimos ahorita un amago, un falso amago de que íbamos a... Y ahora la gente no nos cree. Ahora la gente no nos cree, es verdad, es verdad. Sí, pero las pruebas siempre como crean expectativas y después la gente dice, bueno, pero era verdad o no era cierto. Exactamente, exactamente. Pero poco a poco después se van sumando la gente ahí, ya después siempre pasa, los primeros minutos son como de baja cantidad de personas, pero ya los últimos 20 minutos se llena de público, pero como no tienes idea. No, nos ha pasado. Hemos tenido 200 Aló. 300 personas en Ah, el foro. imagínate, qué maravilla. Sí, sí, sí. Pero bueno, si quieres, vamos a ir comenzando. Ya la gente poquito a poco se está sumando. A todos los que están llegando, buenas noches, bienvenidos. Esto es LDF Space. Yo soy Alberto Sáez, editor de Libros del Fuego, y estamos en nuestro ciclo de charlas Libros que nos hicieron lectores. Nuestro invitado de esta noche es Leonardo Padrón, escritor, guionista, poeta y periodista. Leonardo, bueno, como lo saben, ha logrado que su escritura resalte en el registro y formato que se lo proponga. Lo que nos dice también que el oficio de la escritura, para poder ejercerlo, es necesaria la disciplina, que es lo más importante. ¿Ok? Bueno, Leonardo acaba de publicar su primera serie, si mal no me equivoco, Leonardo, para la plataforma de Netflix, ¿correcto? Sí, exacto, la primera. Exacto, que es Pálpito, que los invito a que la vean dentro de la plataforma, pero mientras tanto esta noche vamos a hablar de esos libros que lo formaron a él y que lo vienen formando como lector. La primera pregunta que yo siempre le hago a todos los invitados, Leonardo, es una pregunta muy directa. ¿Recuerdas ese primer libro con el que te hiciste lector? Ese libro de niño, hubo un libro en la infancia en el que te marca, te dice, bueno, esto me gusta, Oh. o cómo surge ese contacto tuyo con la lectura. Bueno, mira, en rigor, mi primer contacto con la experiencia de la lectura fue a través de lo que ahora llaman los cómics, que en Ok, ese momento lo llamábamos los suplementos, ¿no? Y eran suplementos, historietas que o bien venían de México y habían unas muy famosas que eran, bueno, desde Memín, desde Capulina, hasta unas eh, que eran además como en blanco y negro, que era el monje loco, que era ya aventurándose el cómic en el género del terror, ¿no? Eh, ok, pero bueno, estaban también, por supuesto, fue mi primer encuentro con el mito de los superhéroes, pues, ¿no? Superman, Batman, que venían en ese formato de cómics, eh, y Archie, que era, bueno, toda eh, un relato alrededor de los amores juveniles vistos desde una mirada muy anglosajona. Pero yo creo que eso fue un acercamiento natural, absolutamente orgánico, que básicamente lo que me hizo fue generar un vínculo con un placer, uno de los placeres más silenciosos que existen, ¿no? Que es el de la lectura. Yo no sabía que podía conseguir tamaño placer
en ese acto tan aparentemente pasivo de abrir una historieta, un libro, lo que fuera, y de repente sumergirte Ok. en una alfombra de palabras que comenzaban a permear tu imaginación, a sacudírtela, a, a inocular un relato dentro de tu mente y suspender tu propia realidad por un momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí los cómics tuvieron una importancia vital. De hecho, yo me volví coleccionista De de cómics. cómics y los atesoraba y después los intercambiaba con el kiosquero de la esquina. Eh, Qué entonces maravilla. le cambiaba, qué sé yo, 100 suplementos viejos por 40 suplementos nuevos que le llegaban, ¿no? Y entonces era una interacción maravillosa y creo que eso fue crucial para mí porque, bueno, eso, me inoculó un hábito que más nunca me abandonaría, que es el hábito de la lectura. ¿Recuerdas? Ahí recuerdas más o menos qué edad tenías. Sí, ahí tendría 9 años, 8, 9 años, por ahí más o menos, 10 años. Ok. Yo aprendí a leer, según me cuenta mi mamá, mi memoria no llega hasta allá, de hecho mi memoria, como diría Juan Sánchez Peláez, es una copa frágil. Entonces mi memoria la he construido con los correlatos de los demás, ¿no? Pero yo empecé a leer muy temprano, ¿no? O sea, aprendí a leer muy temprano y eso hizo que incluso me pasaran de un grado a otro, eh, Ah, te me ascendieran, ascendieran, te... sí, de primero a segundo grado. eh, Porque, bueno, efectivamente tenía como una disposición natural bueno, ya, a una relación con la palabra que después terminaría convirtiéndose en una forma de vida. Fíjate que comentabas que tu relación con el cómic e incluso de coleccionista era de intercambiar con el señor del kiosco. Y lo primero, y tenía una pregunta más adelante que te quería hacer, pero es que la quiero tajar aquí porque me parece que ahí es donde empiezas a construir tu biblioteca, ¿no? Tu primera biblioteca. Exacto, exactamente. Mi primera biblioteca, porque además se me convertían como, bueno, lo que uno tiene, la relación que uno tiene ahorita con los libros, por lo menos los que descubrimos un placer absolutamente insustituible en el hecho de ir construyendo, armando una biblioteca, es eso, pues ir atesorando tesoros y empiezas a tener como tus libros preferidos y empiezas a tener cada libro nuevo que incorporas es un goce absolutamente nuevo. Entonces ahí, eso es una avalancha de pequeños placeres que uno de alguna manera se garantiza a lo largo de la vida cuando entra en ti el placer de construir una biblioteca y que es un placer tan íntimo, tan personal, eso que yo creo que eso no lo cancelas nunca más en tu vida. ¿Y cuando te encuentras con, bueno, con la literatura? O sea, cuando saltas del cómic a la narrativa o a la poesía? No sé qué llegó primero. ¿Cuándo haces ese salto en la juventud? Bueno, en la casa mi mamá, yo vivía con mi mamá, éramos una familia muy pequeña, éramos mi mamá y yo, mi mamá me levantó sola, yo soy hijo único, Ok, aunque tengo una avalancha de primos, pero no vivían en Caracas, vivían en el interior, en el oriente del país. ok, Eh, y mi mamá me compró una colección de clásicos juveniles, que así se llamaba, ¿no? Entonces, bueno, fue mi encuentro con Stevenson, pues con Julio Verne. Por supuesto, la Isla del Tesoro se convirtió para mí en algo crucial, pues, ¿no? También recuerdo muchísimo Edgar Allan Poe, El Cuervo, que me pareció un primer contacto con poesía. Y hubo un contacto con la poesía, fíjate que ahorita que me lo estás preguntando, ok. eh,
Yo tengo la imagen clarísima de mi mamá caminando por la casa y ella recitaba Andrés Eloy Blanco de memoria. Y entonces andaba, yo me hundí hasta los hombros en el mar de Occidente, yo me hundí hasta los hombros en el mar de Colón. Que es el canto a España, o si no, Sí, decía un poema que era muy famoso, muy popular de Andrés Eloy Blanco, que era La renuncia. He renunciado a ti, no era posible. Fueron vapores de la fantasía, son ficciones que dan a veces a lo inaccesible una proximidad de lejanía, era algo así. Entonces, qué belleza. yo la escuchaba y yo decía, oye, ella está diciendo algo que parece música, pero no es música. Es decir, empecé como a conectarme con la sonoridad, Con el ritmo. con el ritmo, con esa melodía, con esa cadencia que tiene la poesía, que es absolutamente única en la poesía. Es decir, no hay otra enunciación de la palabra que tenga la cadencia que tiene la poesía. Entonces, pero, No, y que cuando la descubres por primera vez, o sea, cuando, bueno, valga la redundancia, cuando la descubres, es cautivadora, es como un poco epifánica. Saber que eso está sucediendo ahí y que tú lo estás a tu modo de ver, bueno, cada quien entendiéndolo, que hay un ritmo que tú estás entendiendo más allá de lo que se esté diciendo. Eso claro, particularmente me pasó a mí cuando joven, ¿no? Cuando empecé a leer poesía, me pasaba de descubrir que el ritmo pues hacía algo más. exactamente. Y de hecho, tú sabes que yo le contaba en algún lado que yo a la vez he sido un melómano, ¿no? Un consumidor de música, me gusta muchísimo la música y siempre anidaba el deseo, la ambición secreta de ser músico, pero bueno, no nací con la habilidad para ello. eh, y terminé escribiendo poesía, que después me di cuenta que era una forma de hacer música, Claro. porque no hay un poema que sea un buen poema que no contenga música adentro de sí, pues, ¿no? Entonces, a mí eso me pareció una contraseña de vida. Eh, Quizás incluso hablando más allá de esa vocación que era muy de mi mamá, de la familia, Adelio Blanco era un poeta muy, muy, muy popular para esa generación. Eh, digamos, con quien yo tuve una relación personal fue con García Lorca, ¿no? Ok. Primero fue con el romancero gitano, que tan, bueno, que imagínate tú, más música que la poesía No hay. de García Lorca es imposible, ¿no? Eh, pero después, y aquí voy a hacer un pequeño salto hacia adelante y después Ok. regresamos a esto, pero es que con García Lorca me han pasado, me ha abierto dos puertas. La primera fue esa, ¿no? A la revelación de la música sonora de la poesía. Y después fue cuando leí Poeta en Nueva York, Claro. que para decírtelo con todas sus letras, me voló los tapones. Sí, cuando Qué yo belleza. leí Poeta en Nueva York, eh, ya yo escribía Ok. poesía y me redefinió mi manera de escribir poesía porque me hizo descubrir la dosis de poesía que destila la ciudad. O sea, todo conglomerado urbano, o sea, la urbe como espacio poético, es Claro, y ahí me imagino que férico. que pudo haber sido un motor importante en esos años de los movimientos poéticos de los 80, ¿no? En los que participaste, como fue Guaire. Bueno, no necesariamente, eh, pero a ver, regreso al hilo cronológico Vamos, pues. para, bueno,
para ser un poco más ordenado en el relato. Después que yo empecé a conseguirme con los clásicos juveniles eh, y con el pellizco de la poesía, eh, bueno, me acuerdo pero claramente, una tarde donde tocaron la puerta y llegó a casa un señor que representaba algo llamado el Círculo de Lectores, ¿no? Mm. Que era una forma de venderte libros a domicilio, ¿no? Te entregan un folleto, tú lo revisabas y después te Hacías lo una traían. selección. Ajá, y lo traía cierto tiempo después. Bueno, yo recuerdo que ese fue mi encuentro con 100 años de soledad. Mm. Y recuerdo perfecto, es más, ese libro lo conservo. Lo que pasa es que yo tengo, lamentablemente, mi biblioteca está en Caracas y yo estoy lejos de Caracas, estoy en Miami. Eh, es un libro que tiene en la portada un dibujo que no puede ser otra que Úrsula Iguarán, ¿no? Mm. Una mujer de luto, de duelo, sentada en un rincón de una casa. Y ese libro a mí me hizo descubrir que la narrativa y la poesía podían vivir en la misma habitación, ¿no? Porque, bueno, creo que una de las virtudes de 100 años de soledad es que, bueno, tiene un aliento lírico brutal, pues, ¿no? Claro, sin duda, sin duda. Y, Y además eso, digamos que cuando ves en panorámica la novela, tiene un ritmo y una musicalidad que a veces ciertos pasajes te acercan. Yo, por ejemplo, recuerdo uno de Melquíades cuando dice que había muerto de fiebre en los médanos de Singapur. ujú. Eh, a mí esa frase me parecía, o sea, es un verso poético. Sí, no, total, total. Eh, bueno, que García Márquez sabía cómo hacer sonar las palabras, sin duda alguna, ¿no? Sí, Y bueno, fue un poco mi entrada al boom, ¿no? El boom narrativo latinoamericano que a mí me marcó muchísimo. Es decir, fue después, bueno, descubrir a Pedro Páramo eh, de Juan Rulfo, que me pareció también absolutamente alucinante, esa prosa que te hacía recorrer la transhumancia de la muerte, ¿no? Y que te hacía entrar en unos espacios narrativos que uno no podía imaginarse. Eh, Fueron dos libros para mí, como para muchos fundamentales. de mi generación, fundamentales, como lo fue después Rayuela, de Julio Cortázar. Y entonces uno se enamoró de la maga, como se enamoraron tantos de la maga, ¿no? Eh, y todo ese mito del escritor latinoamericano en París, eh, Los cachorros de Mario Vargas Llosa. Pero hay un narrador en particular, Ok, Alberto, que digamos, es mi narrador favorito latinoamericano, que es Juan Carlos Onetti. claro. Eh, Qué manera de ser triste, Dios mío. Juan Carlos Onetti. Qué manera de ser triste. Onetti tiene, bueno, en serio, creo que es uno de los escritores más melancólicos que he leído alguna vez, pero es un orfebre del idioma castellano, ¿no? Total. Y además la habilidad de hacerlo desde la brevedad, ¿no? Porque incluso Claro, hasta las novelas que son cortas, yo recuerdo haber leído de joven Los Adioses claro. y no entender el guayabo que llevaba cuando lo terminé. Exacto. Bueno, él tenía una novela muy breve que fue su primera novela, que además fue un debut literario sensacional, que fue El Pozo, ¿no? Claro, Pero bueno, vino El Astillero, que es una joya, Los Adioses, como tú lo has dicho. Juan Carlos Onetti es de esos maestros a los que vuelvo con recurrencia, cuando incluso básicamente quiero volver a la experiencia estética que te produce eh, la gran la literatura. lectura. Exacto. Yo Eh, te quería atajar ahí, ¿no? Quería hacerte como dos preguntas.
La primera es, ¿qué edad tenemos en este momento con estas lecturas latinoamericanas? Yo ahí tendría, a ver, como 16, 17 años, más o menos. Ok. Eh, eh, ya yo estaba, bueno, a mí me ayudó también, tuve unos buenos profesores de literatura en bachillerato. Yo tenía cierta habilidad para las matemáticas y me gustaba mucho la aventura de descubrir después de un buen rato que X era igual a -1, ¿no? En alguno de esos, esos quiz, que lo llamaban quiz, que eran así como unos exámenes de 5 minutos que te hacía el profesor cuando entraba al salón, que era básicamente para arrancarte del sopor de la 1 de la tarde, ¿no? Que era cuando Ok. empezaba mi clase en el Liceo Caracas del Paraíso, ¿no? Ok. Y te entrara de rompe el profesor diciéndote, saquen una hoja que hay un quiz, o sea, obviamente no había mejor manera para espantar el sueño que el pánico, ¿no? Eh, y yo disfrutaba mucho esa experiencia de las cabriolas con los números para descubrir finalmente eso, que X era igual a -1. Qué pero, maravilla. pero a la vez, uy, me resultaban absolutamente fascinantes, me hechizaban las clases de castellano y literatura. Bueno, y fue mi primer encuentro con ese patriarca de la poesía venezolana que es Vicente Gervasi, con mi Mm, padre el inmigrante, ¿no? claro. Que me parece o sea, él me resulta como nuestro Walt Whitman, pues, ¿no? Sí, qué Eh, bonita imagen. Qué porque bonita imagen, de verdad. es un poeta que celebra la vida, un poeta que la existencia de lo nimio y lo invisible y lo sublime, ¿no? Generalmente la mayoría de la poesía nace del dolor, pero y Gervasi te demostraba que también podías... eh, Hacer poesía con la luz, claro. exactamente, exactamente. Sí, sin duda, Eh, sin duda. Yo te quería preguntar por la edad de este momento, porque te quería hacer esta segunda pregunta, que es, ¿en qué momento, si es que lo recuerdas, por supuesto, eh, compraste tú con tu dinero, o bueno, con tu mesada, tu primer libro? Que recuerdes decir, yo fui y me compré este libro, pues con mi sueldo, de que trabajé, no sé, hice un tigre y lo trabajé. wow. Me estás pidiendo un ejercicio de memoria que está destinado al fracaso de entrada, pero mira, posiblemente creo que fue Rayuela, ese primer libro que compré yo con mi propio dinero, ¿no? Pero tú sabes que mi primer trabajo como tal fue de librero, eso muy poca gente lo Ah, sabe. qué maravilla, no lo Sí, sabía. en Distribuidora Estudios, que tenía su sede original cerca del Banco Central de Venezuela, ¿no? Claro, en el centro. Sí, yo no sé si todavía esa sede existe, pero eh, Yo creo que sí, creo que sí. porque había una Hasta, sede maravillosa que sé que ya cerraron, que era como el secreto mejor oculto de Caracas, que era la librería de Distribuidora Estudios que estaba ahí detrás del San Ignacio, exacto, en la Católica, en el ajá. posgrado de la Católica, sí, sí, Allí claro. estaba Javier Marichal, me acuerdo, un gran librero. Pero bueno, fue mi primer trabajo como librero y eso me llevó el padre Carmelo Bilda, me acuerdo, a trabajar allí. Eh, en esa época, bueno, Whitman también, así como te nombré a Gervasi, yo llegué a ambos más o menos en simultáneo y me conseguí con ese monumento que es Hojas de Hierba. Mm, Además recuerdo perfectamente la edición, porque era una edición como la carátula era como de un color verde pálido y era una traducción de Borges, de Jorge Luis Borges, lo cual era una garantía absoluta de que te ibas a De, encontrar con la de más que iba a ser una impecable de las gran traducciones. lectura. Y bueno, hablando de Borges, por supuesto, está también, hay dos libros para mí fundamentales de Borges, que son Ficciones y El Ok. libro de arena.
Por supuesto, El libro de claro. arena tiene unos cuentos preciosos. Fíjate que voy como atajando cosas en el camino que me vas diciendo. Y hace un ratico dijiste que desde chico eres un gran melómano, eh, y que la música para ti ha sido también parte fundamental de tu formación como persona, pues, como individuo. Sí. Esta relación, por ejemplo, con la lectura, a mí me pasa que yo no puedo, pero a ti se te da, por ejemplo, leer con música. Mira, antes lo hacía, de hecho escribía con música. Hay libros míos de poesía que recuerdo perfectamente. Balada, que fue mi segundo libro de poesía, ¿Ok? yo lo escribí escuchando esencialmente a Miles Davis, ¿no? Qué belleza. O sea, pero además lo ponía y lo volvía a poner y lo volvía a poner de manera obsesiva. Eh, Hay otros libros, Tatuaje, estaba absolutamente obsesionado con un disco que es una joya, una obra maestra de Keith Jarrett, que se Ok. llama The Cold Concert, ¿no? Eh, y la música me servía, me acompañaba, me generaba una atmósfera, me secuestraba del resto del mundo. Pero, oye, Alberto, ahora me he dado cuenta que ahorita me distrae, pues, ¿no? Entonces, ahorita, cuando escribo y cuando leo, tengo que estar en estricto silencio. Fíjate que yo nunca he podido, o sea, yo necesito, tanto para leer como para escribir, como para editar, que es básicamente mi oficio, yo necesito silencio. De hecho, se me da muy bien el ruido blanco, poner estos ruidos de ambiente que realmente suenan como un televisor prendido. A mí Ajá, me ayuda muchísimo a concentrarme, pero música, lo que sea, me distraigo muy fácilmente. Entonces, me acuerdo una vez que el profe Barreratisca en una clase decía que él para trabajar tenía una radio y atrás prendía la televisión y se ponía a trabajar. Y yo decía, coño, es que me parece demasiado, qué disciplina poder concentrarte así, con tanto ruido y con sí, tanta vaina alrededor. O qué sea, yo no gentío, puedo. qué Sí, gentío, sí, ¿no? qué gentío. Pero eso, o sea, yo, sí es bien, sí es cierto que en algunos momentos cuando me toca editar un libro, eh, voy escuchando algo que me ayude a marcar el ritmo de ese texto que voy a editar para darle forma. Pero una vez que ya lo tengo, mientras lo estoy editando, pues no puedo escuchar absolutamente nada. Sí, claro, te entiendo. A mí me pasa más o menos así. Este, mira, ajá. Ajá. Bueno, ¿me preguntas o disparo? No, yo te pregunto, porque aquí tengo todavía balas para seguir. Ok. Te quería preguntar la llegada a la escuela de letras. Tú eres de la escuela de letras y para todos los que llegamos a la escuela de letras, la forma de leer cambia. Más allá del descubrimiento de nuevos autores, o de nuevos libros, la forma avasallante de lectura cambia. En principio, porque bueno, tienes que leer una cantidad de textos para poder aprobar las materias. Y eso Bueno, también va creando como una disciplina de lectura en la que, bueno, pues muchos logran como quedarse con ella y otros sencillamente, bueno, no lo logran. ¿Cómo fue esa llegada y cómo fue esa transformación de lector, digamos, por pasión, a lector por estudiante, por trabajo, por decirlo así, ¿no? bueno, te voy a hacer una anécdota que es una antesala a esa llegada a la escuela de letras, porque Ok. tiene su camino muy particular. Yo en ese espejismo y frustración de que no pude ser músico, porque no nací con el talento para hacerlo, yo me acuerdo que yo en los discos, como bien hemos hablado ya, que me gusta mucho, en paralelo me gusta igual mucho la música, yo compraba mucho disco, yo soy mucho del rock, rock sinfónico,
Pink Floyd, Yes, Genesis, Emerson, Lake and Palmer, Jethro Tull, toda esa gente, ¿no? Ok. Y yo, los long play, que llamábamos long play en esa época, los acetatos, yo veía que atrás, en los créditos, aparte del vocalista, el bajista, el guitarrista y el baterista, estaba el ingeniero de sonido. Y yo dije, Ok. ok, ya que yo no puedo ser el guitarrista de una banda de rock o el vocalista, voy a ser el ingeniero de sonido de una banda de rock. Y me metí a estudiar ingeniería de sonido. Me conseguí una beca gramatical de Ayacucho y me fui a Estados Unidos, a, Ah, coño, ¿qué? sí, a Tennessee, en un rincón que está diluido en el mapa, con 14 venezolanos que estábamos absolutamente eh, asombrados del lugar donde estábamos, porque eso era como la América profunda. Qué maravilla. Y era el sur, pero con nieve, o sea, caía nieve también. Entonces era como una cosa, una paradoja ahí muy particular. Y después me di cuenta que para llegar a ser un ingeniero de sonido tenía que atravesar un largo pasillo de logaritmos e integrales, ¿no? Que me pareció, bueno, ya una selva demasiado boscosa. Entonces yo me dediqué en el fondo de los salones a leer literatura, pero de una manera voraz. Y entonces ahí fue que leía mucho a Onetti, que leía muchísimo a Donoso, a Cabrera Infante, a Cortázar. Y yo ahí dije, bueno, yo lo que quiero ser en la vida es lector. Yo me quiero consagrar a la lectura. Digamos, no andaba pendiente de que uno después tiene que asumir responsabilidades de gente seria y ganarse la vida y tener una profesión y un 15 y último, ¿no? Tú lo que querías era leer. Yo lo que quería era leer. Y entonces descubrí que había una carrera que legitimaba ese Ese indudable oficio. vicio, que era letras. Todo el mundo me empezó a decir, te vas a morir de hambre. O sea, no se te ocurra, eso es un destino absolutamente lleno de incertidumbre y hambre. Me parece conocido el discurso. Sí, tu nevera va a ser lo más parecido a un desierto. Pero bueno, yo asumí el salto al vacío, quemé las naves y me devolví a Venezuela, que creo que ha sido el turning point más importante, más decisivo de mi vida, ¿no? Porque marcó el resto de lo que ocurrió después conmigo. Okay. Y entré, todavía no había logrado oficializar mi cupo en la Universidad Central, pero entré como oyente a la Escuela de Letras. Y Okay. entonces, bueno, fue descubrir lo que era la experiencia de estudiar letras y de tener como profesora a Jaime López Sanz, a María Fernanda Palacio. Eh, entonces veía a Rafael Cadenas, que ya era para mí un mito viviente, ¿no? Ese hombre absolutamente callado, encerrado en su mutismo. Tuve, bueno, un semestre allí y no pude formalizar mi cupo, insólitamente, porque además habían como 30 pupitres vacíos, ¿no? Qué locura. Una locura, pero bueno, esa burocracia que a veces tenía el sistema educativo venezolano. Oye, que todavía, que Claro, todavía. pero viví un poco la bohemia del asunto, de la tierra de gracia, de irnos de allí todos después de las clases a Sabana Grande, la Sabana Grande de esa época que era profundamente literaria, estaba la gente de la República del Este en su apogeo, Imagínate. el Chino Valera Mora, Napolicano Valles, Adriano. Adriano González León, bueno, bebiéndose los bares de la zona de manera frenética y poética, ¿no? Claro. Eh, y eso fue para mí una experiencia vital maravillosa, ¿no? Pero de ahí me fui o sea, tenía que oficializar mis estudios y me inscribí en la Universidad Católica, donde también había Una la carrera de carrera de letras. letras. Y bueno, ahí fue maravilloso. Sí, yo agradezco que el destino me haya, de alguna manera, viví las dos experiencias. La bohemia de la central
y el rigor jesuítico de la católica, ¿no? Eso te iba a decir, esa noción que tiene la católica de dar literatura como si fuese un mapa que se está mostrando para organizar como lugares y espacios, ¿no? Exacto. Y conseguí profesores maravillosos, porque yo creo que en este tema de la lectura es fundamental la gente que te consigas en el camino y si decides estudiar letras, van a ser cruciales los profesores con los que te topes. Claro. Yo recuerdo de la católica, bueno, Ítalo Tedesco, que fue para mí un profesor fundamental, Ernestina Salcedo Pisani, que me hizo descubrir la maravilla de San Juan de la Cruz, la poesía mística, que es ese momento de matemática pura donde se consiguen la poesía y el misticismo, ¿no? En un solo hombre. Que era un poeta uruguayo. Ahí, por supuesto, se me sistematizó La forma de leer, ¿no? exactamente, porque no era ya llegar a los libros de manera espontánea o dando trompicones por aquí y por allá, sino que, bueno, ya había un pensum de estudio, pues, ¿no? Y había un método también y unas intenciones, pues me imagino que como estudiante siempre, siempre hay unas inclinaciones, siempre hay unos temas, siempre hay unas corrientes y por lo menos en mi caso yo me fui yendo por lo que a mí más me gustaba y fui como desarrollando un método para investigar sobre esos temas dentro de la literatura, esas lecturas, eh, que me imagino, bueno, que con el rigor de la Y eso fue católica, pues eso hace que tengas que leer desaforadamente, no solo para pasar, sino también para desarrollar un carácter, ¿no? Dentro de tu trabajo. claro, fue, por ejemplo, volver a Homero, a la Ilíada y a la Odisea, pero de una manera, oye, mucho más rigurosa, ¿no? Sí. Este, Fíjate que, eh, bueno, tú nombraste ahorita a Jaime López Sanz. Bueno, mis primeras clases fueron con Jaime, Literatura y Vida, La Ilíada y la Odisea. exacto, Eh, exacto, exacto. Son momentos que uno lo definen, pues, como lector, ¿no? Eh, Tú sabes que ahorita que me estoy acordando, porque yo creo que vale la pena comentarte esto que se me quedó atrás, ok. ah, porque uno se va tropezando en su carrera como lector con libros de toda clase, ¿no? Ah, Y por yo supuesto. y yo me acuerdo que yo siendo adolescente de 16, 17 años, así como estaba ya entrando a leer a gente del boom, yo me topé con un escritor de bestsellers Ok, que se llama Irving Wallace. por supuesto. Uf, que me pareció, es decir, yo en ese momento además, y no los tengo, o sea, esa cosa de que hay siempre un prejuicio con los autores de bestseller, uno siempre da por descontado que no, ese es otro tipo de literatura. Bueno, no, a veces hay unos bestsellers que son sencillamente, bueno, García Márquez es un bestseller, pues, ¿no? Exactamente, eso te iba a decir, o sea, el bestseller es un prejuicio que uno se va construyendo quizás por otras razones, pero eso que tú dices tiene todo de certeza. Claro, Eh, Bryce Echenique es un García bestseller. Márquez es un bestseller. Sí, pues, Vargas Llosa, Bryce Echenique, en fin. Pero Irving Wallace, yo leí un libro que se llama Siete Minutos. O sea, yo descubrí allí que un libro me podía incendiar literalmente la piel, porque era un libro que tenía unos episodios de un erotismo absolutamente sensacional, ¿no? Y entonces era descubrir esas otras puertas que te podía abrir la experiencia de la lectura, ¿no? Que era la experiencia erótica con la palabra, ¿no? Eh, Qué y belleza. después leí otro libro de él que se llama Fan Club, que son un grupo con cuatro tipos que deciden, como imagínate que decidieran secuestrar a Scarlett Johansson, ¿no?
Qué buen plan. No, muy buen plan, muy buen plan. O a Mónica Bellucci, algo así, porque era un libro sensacional. Yo tengo un gran recuerdo de Irving Wallace, por eso, ¿no? Pero, Me parece una... Ajá, perdón, que te interrumpí, sí. no, pero bueno, volviendo entonces a letras, eh, me pasó algo muy importante que fue el descubrimiento de la poesía venezolana, Mm, que creo que es una de las poesías más importantes de Latinoamérica, pero del mundo, sin claro. ninguna duda, sin ninguna duda. Este, Totalmente, eh, totalmente. y, Yo te estaba escuchando y quería como atajar una pregunta aquí antes de avanzar, eh, bueno, creo que es válida hacerla. Eh, Tú te gradúas de letras, participas de los movimientos poéticos de los 80, pero comienzas también a trabajar como guionista. ¿Cómo, cómo es ese brinco también? Porque yo me imagino que lo hay, a trabajar en el guionismo y cómo eso afecta tu oficio de lector, cómo vas trabajando nuevas lecturas, cómo vas descubriendo nuevos autores que evidentemente te obligan a, a este nuevo oficio que es el guionismo. En ese momento nuevo para ti, ¿no? Ya han pasado muchas lunas desde ese momento. sí. Pero tu lectura o tu oficio de lector, cuando entras en el mundo del guionismo, también se trastoca, cambia, los autores se mueven de sitio. Fíjate que no, yo más bien era para mí importantísimo cuando empecé a desarrollar mi carrera como guionista de televisión, que yo entré a la televisión persiguiendo el cine y asumí la televisión como un pasillo para llegar al cine. ¿Ok? Y ha sido un pasillo en el que tengo ya casi 40 años. Un pasillo, un largo pasillo. Un largo pasillo, pero bueno, ojo, y llegué al cine y salí y volví acá, pero la televisión se me convirtió en un modo de vida y además una experiencia muy, muy, muy gratificante, ¿no? Claro, Eh, pero fíjate que más bien, a ver, hay tres pasiones absolutamente claras en mí que tienen que ver con el hecho artístico, ¿no? Que son la literatura, la música y el cine. Entonces, cuando yo empiezo a cultivar mi carrera como guionista, la manera de alguna manera buscar referentes, maestros, influencias, voces que me alimenten esa pasión, no era a través de los libros, sino era a través del cine, ¿no? ok. Entonces, para mí, por ejemplo, toda la obra de Woody Allen, toda la exploración que hizo Woody Allen de la pareja a través de sus películas, a través de Manhattan o de Annie Hall, me parecía, bueno, que era como que yo estaba haciendo trabajo de campo cuando estaba viendo una película de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? O cuando veía las películas de Fellini, eh, yo era como darme cuenta del poder de la imagen, pues, ¿no? Eh, entonces, más bien, como entrar en el mundo de la televisión puede tener cierto nivel de enajenación, porque entonces ahí entras en una dinámica que tiene que ver con que tienes que ganar el rating, o sea, es una selva con sus propias leyes. Claro, Yo, tienes que medirte para poder cumplir objetivos, pues, eso es evidente. claro, pero mi antídoto ante esa enajenación creativa de 40 páginas diarias era justamente volver a la poesía. Era volver a Rambó, a una temporada en infierno, a Ramos Sucre, que fue tan importante para mí, a Juan Sánchez Peláez, que es quizás el poeta que más me ha marcado de los poetas venezolanos. Tiene un Coincido libro, contigo, ahí yo coincido contigo. Para mí Sánchez Peláez es ese gran poeta que yo descubrí en la universidad y que aun cuando me siento a leerlo, pues lo leo con devoción e incluso con asombro todavía. O sea, total, Juan Sánchez, bueno, yo hice la tesis de grado sobre Juan Sánchez y le hice el prólogo a una edición que hizo Monte Ávila de su obra completa. Yo me empecé como a convertir en una suerte de exégeta de la obra de él porque
porque yo quería de alguna manera descifrarla, pues, ¿no? Y que alguien como que de repente te topes un verso que diga suenan como animales de oro las palabras, tú dices, bueno, aquí hay mucho, ¿no? Aquí es como como expresar en una sola frase lo que es la poesía como categoría espiritual, ¿no? Claro. Fíjate que esto es como una anécdota. Cuando yo estudiaba letras en la Universidad Central de Venezuela, yo empecé como a ir a los circuitos de congresos, a presentar como, bueno, papers, trabajos de investigación, y todos iban, en principio, o de Juan Sánchez Peláez o de Victoria de Estéfano, que son esos dos referentes para mí. Y me tocó una vez porque Victoria me echó la mano. Ya había muerto Juan Sánchez Peláez, pero su viuda estaba todavía en la casa y estaba ya por irse. Y la casa eh, ya estaba totalmente vacía, no, ya no quedaba nada. Y Malena se iba, yo no sé si era el día siguiente al que yo fui a la casa, y me dejaron entrar porque Malena me iba a prestar un VHS de unos performances de Juan. Y recuerdo que cuando fui y veo la casa vacía y ella me está como conversando, me dice, bueno, pero aquí él era donde, bueno, donde vivíamos, aquí era donde escribía, aquí se sentaba, la cosa. Eh, me conmovió profundamente como entrar como en esa cueva, en ese lugar de trabajo de Sánchez Peláez, pero me gustaba más que ya no estuviera. Era como ver todo como si fuese un último poema ahí que estaba sucediendo. Claro. Yo tengo una Bueno, experiencia muy bonita ahí. claro, yo tuve la suerte de conocerlo y ser muy amigo de él y visitarlo. Me acuerdo mucho una vez que fui, Malena me abre la puerta, yo le digo, ¿dónde está Juan? Y me dice, está allá en el jardín. Y me acompaña cuando lo vemos al fondo del jardín caminando de un lado a otro. Y yo le digo, ¿qué está haciendo? Y me dice, "Shh, está buscando un adjetivo". Qué maravilla, qué maravilla. Una maravilla, una maravilla. Yo creo que químicamente puro que conocí en aquí, eh, bueno, junto con Rafael Cadenas, ¿no? Esos poetas que tú sientes que de repente un ventarrón se los puede llevar volando por los aires como a Remedios la Bella, ¿no? Totalmente, totalmente. Es el vivir poético, total, en pleno. Exactamente, exactamente. Pero entonces hay un libro de Juan Sánchez Peláez para los que nos están oyendo y de repente quieren acercarse a la experiencia de leerlo, que se llama Rasgos Comunes, que me parece un libro descomunal, ¿no? Sí, sin duda. Como un libro de Ramón Palomares que se llama Paisano, que me parece que es un libro fundamental. O sea, esos fueron libros me enamoraron, pero de manera, bueno, definitiva de la poesía venezolana. Los cuadernos del destierro y las falsas maniobras de Cadena. Y tanto que yo di un taller de poesía en la Católica durante varios años ¿Ok? y lo concentraba mucho en poesía venezolana, porque yo me daba cuenta que había buena parte de los estudiantes de letras no conocían la poesía venezolana, la asumían desde cierto desdén o desde cierto prejuicio, ¿no? Cierto aburrimiento, cierto tedio. Y yo decía, ustedes no saben lo que se están perdiendo, aquí hay maravillas, ¿no? Eh, Enriqueta Arbelo Larriba, Antonia Palacio, el propio Luis Alberto Crespo contiene un poemario medular que se llama Resolana, Totalmente de acuerdo, sí. más allá de sus tristes avatares posteriores, pero ese es otro tema. Sí, ese es otro tema, es verdad. Es verdad. Pero coincido contigo. A mí me parece que Luis Alberto es un muy buen poeta, Un gran poeta, eh, y bueno, con una obra sólida, sólida. así es, total, total. Mira, Leonardo, un poco para ir cerrando, tampoco quiero, eh, si por mí nos quedáramos 2 horas, pero sé que el tiempo apremia. Quería ir como cerrando y haciéndote unas preguntas un poco más sencillas, ¿no? ¿Tú eres de los que presta libros?
No, porque sé que no van a volver. Sé que no van a Así, de volver. una, preciso, no. No, sí. Recuerdo que Juan Liscano una vez tuvo que publicar un aviso en los avisos clasificados del Universal. A todos los que le he prestado mis libros, es hora de que me los devuelvan ya. ¡Qué maravilla! Bueno, si Liscano estuviese con nosotros ahorita, creo que lo hubiese hecho por Twitter. Exacto. Bueno, y siguiendo esa línea de la pregunta, ¿hay algún libro, Leonardo, un libro que se te haya perdido y que siempre quede ahí en la mente que te hubiese gustado recuperar? Un libro por algún hecho, no sé, empático, que alguien te lo regaló con cariño o cualquier No, circunstancia. lo tengo clarísimo. ¿Sí? Falsa maniobra. Una edición de los cuadernos del destino y falsa maniobra que hizo Monte Ávila, que era chiquitica, como cuadradita. Ok, Yo lo tenía subrayado. Yo soy de los que subraya los libros. eh, maravilloso. Porque, bueno, Bien. yo del libro saco el libro que me termina quedando a mí, pues, ¿no? Y para volver a él y volver a vivir el fulgor que vivía anteriormente, ¿no? Yo no tengo esa cosa reverencial con los libros de que hay que permanecerlos, dejarlos No, yo impolutos. también, yo los rayo y tengo como una consigna que de hecho se la digo a Rod que está aquí con nosotros porque Rod cuida mucho sus libros. Y yo le digo que si uno no sale ileso de un libro, porque el libro tiene que salir ileso de uno, pues, o sea, Está bueno, está entonces bueno. tiene que haber una contraparte. Sí, sí. Ese libro me lo quitó una exnovia. ¡Oh! Oye, no sabes cuánto lo lamento porque es decir, no volví a conseguir la edición esa, pero Ok, bueno, tengo toda la obra de cadenas, pero no es lo mismo, ese era mi libro, o sea, es claro, porque estaba subrayado por ti, tenía esto. claro, tenía la impronta de mi primera vez, la primera vez que yo me encontré con esas maravillas de poemas, ¿no? Es como, yo me compré un libro de César Vallejo, que para mí es el poeta Ok, mayor de todos, en Cuba, en una feria del libro, en el Pleistoceno temprano, hace muchos años, y era una edición como muy artesanal, pero era la obra completa de Vallejo. Y yo le tenía un cariño a ese libro. Ese lo tengo todavía, pero lo tengo en Caracas y lo extraño muchísimo. coño, qué maravilla. Bueno, Vallejo. Te voy a hacer una última pregunta y creo que le vamos a dar la palabra a alguna persona que quiere intervenir. ¿Qué estás leyendo ahorita, Leonardo? Bueno, imagínate, yo a veces tengo el pecado de leer varios libros a la vez, así como veo varias series a la vez, pues, ¿no? Estoy en estos momentos leyendo un libro de Jacobo Vergareche que se llama Los días perfectos, que me parece una novela deliciosa, una novela breve, ¿Cómo preciosa. se llama, perdón? Los días estoy leyendo de Holebeck, Serotonina, Ok. que me está gustando mucho. Eh, Oye, estoy leyendo, bueno, a ver, hay Lori Moore, que es una autora que me fascina. Claro. Eh, Estoy releyendo, porque es un libro que releo, Pájaros de América. Lori Moore Mm, es una gran autora norteamericana, sensacional, ¿no? Así como hay otra que me gusta mucho, que es Sadie Smith, que es una gran novelista. Esos son los libros en los que estoy metido ahorita. ok, Estoy terminando de leer, lo que pasa es que es un libro largo, como de 600 páginas, Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga, de Memo Arriaga, ok. que me parece que es su mejor libro, pero sin duda alguna, que es un trabajo realmente sólido. Ese fue el que ganó el Alfaguara. Exacto, exacto. Sí. Está realmente bien. Bueno, sí, es que él también es un gran novelista, o sea, Sí, sí, sí. tiene tensión ahí. Bueno, Leonardo,
Hasta aquí llego con las preguntas. Vamos a abrirle la puerta a alguna de las personas que quieran hacer una pregunta, a Leonardo o a mí. Mira, pero espérate un momentico, Alberto. Dime, perdón. Antes que pasemos a las preguntas, que yo no puedo abandonar este testimonio sobre mi experiencia lectora sin hablarte de unos autores que fueron para mí fundamentales, que fue la generación Beat, los Beatniks. Mira. O sea, para mí Jack Kerouac fue y Allen Ginsberg fueron dos autores cruciales, pero sobre todo Jack Kerouac. Una novela como En el Camino, que de hecho, te confieso aquí, es el único libro que me he robado en mi vida. Porque tenía años buscándolo y de repente fui a una casa de alguien en Mérida y vi que lo tenía en la biblioteca. Y yo dije, esta gente ya leyó ese libro. Y aquí hay un tipo desesperado por leer ese libro. ¿Y cómo hiciste? ¿Estabas en la biblioteca? ¿Estaba en la estantería? Estaba en un pasillo que iba hacia el baño. Dije, fácil. Fácil. Pero de verdad que me hicieron pero una favor. pregunta, ¿fue al principio o fue al final de la estancia en la casa? Porque si lo hiciste al principio, oye, imagínate estar el resto de la noche ahí con esa carga. No, fue como ya en la quinta cerveza, donde además ya no había temor de Dios alguno. Claro. Qué belleza. Oye, buenísimo. Me parece maravilloso. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos estado tentados a un libro que creemos debe ser de nosotros. Exacto. Así de simple y contundente. Exacto, tal cual. Tú sabes que hay una anécdota de Rodrigo Fresán, el escritor argentino, que él dice que a él le gustaba mucho robar libros. Ajá. E incluso ya autor publicado, o sea, tenía como la maña de robar libros. Y un día está en una firma de libros y se da cuenta que hay un joven que está como en una esquina y se está robando su libro, el que él estaba pues presentando en la feria del libro. Y dice que en ese momento él se dio cuenta de que él brincó de ser un ladrón de libros a ser el que le robaban los libros. Entonces se paró y cuando se para, pues el chamo se da cuenta que lo pillaron. Exacto. Y entonces él le agarra el libro y se lo quita. Y el chamo todo apenado, no sabe qué hacer y tal, y le abrió y se lo dedicó, se lo entregó y le dijo, vete. Qué maravilla, qué buena anécdota. Sí. Total, esa es una de las mejores anécdotas que yo he escuchado sobre el robo del libro. Además, ladrón de libros que le roba al ladrón del libro. Claro, ahí perdón, ahí Adiosito perdona eso sin problema. Así es. Bueno, Leonardo, alguien que esté interesado puede levantar la mano, puede hacer la solicitud para yo darle aceptar para que puedan hacer alguna pregunta, así que son bienvenidos. Mientras tanto, bueno, Leonardo, yo te voy agradeciendo que la charla estuvo buenísima. Bueno saber que estás bien, que estás trabajando bastante, que eso es súper bien cuando uno está fuera de su país. Y cada vez que se me olvidó preguntarte, ¿no? Porque tú dijiste que habías dejado tu biblioteca, pues aquí en Caracas. ¿Cómo has ido construyendo esa biblioteca allá donde estás viviendo? Bueno, tú sabes que una de las cosas que más padezco de una ciudad como Miami, que no es la ciudad que yo hubiera elegido para vivir, pero me tocó por circunstancias varias, es que Miami no tiene casi librería. Es una cosa, es un desierto de librerías escalofriante. Había una maravilla de librería que se llamaba Altamira de Carlos Zucchi, que tuvo que cerrar por falta de clientes, ¿no? Pero he ido construyendo mi segunda biblioteca, la Biblioteca del Exilio,
con los viajes que he hecho por la gira que tuvimos con Piaf, el musical que yo escribí que hacía Mariaca. Claro, claro. Estuvimos de gira por 3 años por Madrid, por México, y bueno, las librerías de Madrid y las librerías de México de Ciudad de México son la gloria, pues. Sí. Entonces yo me llevaba dos maletas, una vacía, porque me la iba a traer llena de libros, pues, ¿no? Y bueno, también me he comprado últimamente por Amazon, aunque me parece una experiencia de adquirir el libro, la experiencia más insípida del mundo, ¿no? Porque no hay nada como estar en una librería, y además, una cosa que también extraño muchísimo es a los libreros de Caracas, que de verdad que sabroso era ir a cualquiera de las librerías allá, Alejandría, con el propio Rock, que es una maravilla librero, a lectura, a lugar común, y que te sabes, y que te... Hacer vida de lector, porque eso también es hacer vida de lector. No, y a conversar con el librero de los libros, y que te digan, mamá, ya llega un momento que conocen tus gustos, y te dicen, mira, este libro te va a gustar. O sea, esa cosa la extraño profundamente, la relación con el librero. Bueno, Rod, adelante. Es nuestro primer interlocutor, Leonardo. Hola, Leonardo, qué bueno escucharte. Bueno, conozco mucho tu pasión por la narrativa, no tanto, por supuesto, la poesía, estos poemas que nombraste y autores que yo en los últimos años he estado como leyendo. Bueno, me parecen maravillosos. Estoy justo en medio de la construcción de una librería en Medellín. Ojalá que puedas venir en algún momento a visitarla. Ya cada vez que uno va abriendo cajas se va acordando de sus antiguos clientes, y bueno, seguramente por ahí tendré ya 3 o 4 libros para ti de los que te gustan. Maravilloso. Súper buena esta conversa. Gracias por sumarte y por el apoyo ahí en estos libros que nos hicieron lectores. Voy a aprovechar de recomendarte para que lo compres en Amazon o en alguna librería que visites pronto, un libro de un escritor argentino que se llama Benjamín Labatut. El libro se llama Un verdor terrible, de Editorial Anagrama. Es una novela bien chévere que trata temas de física que estoy seguro te puede gustar. Buenísimo. Ok, ya lo anoté. Gracias, Rodney. Y mira, seguramente voy a Medellín porque me toca la segunda temporada de Pálpito, mi serie de Netflix. Se va a grabar en Bogotá, y bueno, estando en Bogotá me doy un salto a Medellín, encantado. Bueno, aquí te espero y así conoces la nueva librería. Maravilloso. Un abrazo, hermano. Un abrazo, Leo. Buenísimo. Natalia, bienvenida, buenas noches. Ya puedes hablar. Hola Leonardo, más que una pregunta es un agradecimiento para decirte que eres mi inspiración al escribir y realmente agradecida con tu trabajo, con tu poesía que la admiro, y ahorita más aún con Pálpito, que me vi la serie como en 3 días aproximadamente, y de verdad espero con afán la segunda temporada. Soy de Venezuela y te mando un grande abrazo y muchas bendiciones desde Valencia. Muchísimas gracias, Natalia. Agradecidísimo con tus palabras y que te hayas tirado el maratón con Pálpito. Gracias, muy amable. Qué maravilla. Gracias, Natalia. Bueno, Leonardo, creo que... Hay alguien ahí que tiene rato levantando la voz que se llama ¿Qué oyente? Sí, pero tiene que darnos la solicitud. Creo que nos está aplaudiendo. Creo que lo que estás aplaudiendo. Esta vez. Pero igual voy a hacerle como la invitación a ver si es que no encuentra el botón. Si lo logra encontrar en este momento donde te acabo de hacer la solicitud, puedes darle a aceptar si querías poder opinar o hacer algún comentario. Bueno, nada, Leonardo. Mientras tanto, 1.000.000 de gracias. Ya sabes que esta es tu casa. Espero que podamos conversar en el futuro, bien sea en otra de estas charlas o, bueno, en algún lugar del mundo donde nos veamos. José Bianco, perdón, quiere hacer una intervención.
Adelante, José, bienvenido. Adelante, José. ¿Será que no activa el micrófono? Sí, tienes que activar el micrófono, José, en el abajo a mano izquierda. Ajá. Aló, buenas noches, buenas noches. De verdad que estoy fascinada de esta conversa que tiene ustedes dos. Soy Carolina Izaba, directora de ¿Qué pasa en Venezuela?, periodista venezolana y que sigue en Venezuela. Admirada de conocer otra parte de Leonardo, ¿no? Porque él sin saber, he trabajado en varias oportunidades con él, sin él saberlo, cuando sus novelas en Venevisión. Pero yo voy a aprovechar la oportunidad de felicitarte, Leonardo, ¿verdad? Mientras por ahí estuvo una de Natalia que dijo que se comió la serie en 3 días, yo me la comí en 10 y medio, o sea, lo confieso, me trasnoché, me quedé dormida como a las 7 de la mañana, pero es que fue de verdad, la sacaste de honrón y con la base llena. ¿Ok? Con eso, de verdad, yo honestamente te digo, Leonardo, después de haber visto y participado directa e indirectamente en varias de tus producciones de novelas en Venezuela, te puedo decir que no, yo no esperaba menos. Y cada vez que tú decías, y María que decían por el Instagram, no se lo pierde, yo decía, Dios, ¿cómo será esto? Bueno, pues esto hay que instalar. Pero escuchar a Leonardo con aquella tranquilidad y ponderación también, porque si bien es cierto que, de hecho yo hice un artículo ayer, te lo pasé por Instagram, por un mensaje privado de Instagram, hice un artículo ayer sobre Pálpito, también es reconocer de que el talento venezolano va a brillar siempre donde quiera que esté, ¿sabes? Y eres un orgullo para nosotros. Yo particularmente aquí en el equipo de ¿Qué pasa en Venezuela? Estamos desde hace días tratando de comunicarnos contigo para que nos concedas una entrevista, que más que una entrevista va a ser un conversatorio, porque hay muchas personas, o sea, que no necesariamente son intelectuales, saben de lectura, sino que simplemente te siguen por la admiración, por el que le gusta lo que haces, le gusta lo que escribe y sobre todo que se conectan con lo que transmites a través de estas producciones. Leo, espero que nos concedas la entrevista y creo que todo el mundo está esperando saber que la segunda temporada no va a ser el año que viene, sino que en este mismo año. Felicitaciones. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por tu intervención, Carolina. Saludos. Muy amable, Carolina. Escríbeme por el directo del Instagram. Ya, eso está listo. Eso está listo. Eso lo hice antes de meterme aquí y te pasé todo lo que hemos publicado hasta ahora, ¿ok? Ok, gracias. Gracias a ti. Mira, y te votaste tú por abrir esta sala. Yo decía, ¿en qué momento voy a abrir yo una sala con Leonardo? Bueno, gracias a Dios lograste hacerlo y el tema incluye todo. Yo sé que mucha gente está pendiente de preguntarle por Pálpito, pero conocer esa otra parte, esa que ya sabemos que es escritor y que le gusta leer y que le gusta la poesía, pero que escucharlo de su voz es otra cosa, es otra experiencia. Que tengan buenas noches y gracias. Hasta luego. Muy amable. Bueno, Leonardo, hemos terminado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Recuerden, nosotros somos Libros del Fuego, una editorial independiente venezolana que está entre Caracas, Medellín y Santiago de Chile. Los invitamos igualmente a visitar nuestra página web para que conozcan nuestro catálogo editorial, www.librosdelfuego.com. Y bueno, Leonardo, el micrófono es tuyo para poder despedirte. No, bueno, Alberto, debo decirte que me fascina haber tenido esta conversación contigo, entre otras cosas porque tenía nostalgia de ponerme un rato a hablar de literatura y porque, bueno, tengo en estas 2 semanas desde el estreno de la serie en Netflix, ha sido, bueno,
Una locura, ¿no? Una locura, y bueno, la cantidad de entrevistas que he tenido que dar por lo que ha ocurrido. Básicamente he tenido que hablar mucho de la serie, pero esto me saca un rato de la caja y además me devuelve a lo que yo considero que es mi líquido amniótico, ¿no? Que es la literatura. Celebro esta iniciativa de esto que has creado, este espacio para hablar de los libros que nos hicieron lectores, porque siempre, bueno, yo creo que es muy alimenticio escuchar a otra gente que uno respeta, que uno quiere, que uno lee, hablar de cómo fue su proceso de formación como lector, y generaron una epifanía en su vida. Siempre es extraordinario, y no hay muchos espacios como este, así que celebro ruidosamente tu iniciativa. No, muchas gracias a ti, Leonardo, por la confianza y por haberte aventurado a hablar un ratico aquí de libros. Un gran abrazo para ti y para todos los que nos acompañaron en esta tertulia. Igualmente. A todos, muy buenas noches. Recuerden, nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche, y esto es Libros que nos hicieron lectores. Feliz noche.